Bueno, vamos a cederle ahora la palabra a Rosa María. Rosa María, bueno, fue la gestora. Le voy a pedir también un esfuerzo de concreción, porque después vamos a tocar con María Elvira Charria un momento del todo distinto. Vamos a dar 30, 40, 50 años de salto para llegar a algo que les es más familiar a muchos de ustedes, que es ya el programa de Rincones de Lectura, el Programa Nacional de Lectura. Yo les voy a pedir, si nos va a dar tiempo, que cada uno piense así como el elemento que es la constante de lo que, por qué, la hipótesis que podría pensar de por qué muchos de esos problemas que estamos viendo siguen siendo actuales a pesar de lo cuantioso de los recursos invertidos. Rosa María, tienes la palabra. Bueno, quisiera presentarme. Soy Rosa María Fernández Zamora, soy investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi tema de investigación es el patrimonio documental de la humanidad, bueno, especialmente de México, la historia también de las bibliotecas, historia del libro, de la imprenta. Hay que recordar que nuestro país fue el primer país de América con una imprenta en 1539 y que tenemos una larga historia que conocer, que evaluar y de la cual nos debemos sentir muy orgullosos. Pero ¿por qué yo, como investigadora de la UNAM, estoy aquí ahora pues tratando de hablar de bibliotecas públicas? Pues porque en 1983 a 86 colaboré con la doctora Ana María Magaloni en el Programa Nacional de Bibliotecas Públicas. Y también, cuando llegué al Programa Nacional de Bibliotecas Públicas, me asignaron el Departamento de Investigación y Formación de Recursos Humanos. Lo de formación de recursos humanos, bueno, ya sabía que había que dar cursos de capacitación a las personas que trabajaban en las bibliotecas, no había problema. Bueno, siempre hay problema, pero bueno, sí sabía lo que se debía hacer. Bueno, pero en cuanto a la sección de investigación, yo dije, bueno, ¿y ahora qué vamos a investigar aquí en este departamento de bibliotecas? Y me puse a ver que no había historia de las bibliotecas en México. Prácticamente no había historia. Y allí empecé a darle vida a un proyecto proyectos de investigación sobre la historia de las bibliotecas en México. Bueno, especialmente públicas, puesto que estábamos en la parte de bibliotecas públicas. Con la ayuda de un gran amigo, Ignacio Osorio, que en paz descanse, empezamos a darle forma a esta idea de hacer una historia de las bibliotecas y decidimos hacer dos partes. La de los libros rojos, de los cuales ya habló Lupita Quintana, que es las bibliotecas novohispanas, las bibliotecas en la época novohispana, luego las bibliotecas en el siglo XIX, y el último publicado son las bibliotecas públicas en México, 1910-1940, donde colaboraron Lupita Quintana y Cristina Gil. Pero también se publicaron pues poco más de 25. También pensamos que era necesario
tener una visión de lo que pasaba en los estados de la República, porque estas historias eran pues más que nada generales y más centralistas, en cuanto a que la Ciudad de México ha sido siempre la ciudad pues centro de las actividades culturales. Y entonces pues también pensamos en la idea de que se hiciera la historia de las bibliotecas en los estados, y se publicaron cerca de 25, 26, porque creo que nada más faltaron como 5 estados que no tienen su historia. Bueno, pues aquí estoy. Me había pedido Daniel que hablara sobre las bibliotecas y su apoyo a la educación básica, las bibliotecas públicas. Pero antes de entrar de lleno a esto, quisiera mencionar algo más sobre estos 2 personajes básicos para el surgimiento de las bibliotecas públicas en el siglo XX, José Vasconcelos y después don Jaime Torres Bodet. José Vasconcelos nace en Oaxaca en 1882 y muere en México en 1959. Como su padre, el trabajo de su padre lo obligaba a cambiar de residencia, él vivió en muchas partes del país. Vivió en Toluca, vivió en Campeche, en otros lados, pero algo que creo que lo marcó fue cuando su padre fue trasladado a Piedras Negras, Coahuila, y Vasconcelos fue mandado a estudiar a Eagle Pass, en Texas. Entonces aprendió el inglés y además conoció lo que eran las bibliotecas públicas del otro lado de la frontera. Entonces, con esta formación y este conocimiento de lo que era una biblioteca pública y seguramente una biblioteca escolar que le tocó usar en su escuela de aquel lado, también se dice que cuando él en sus actividades políticas tenía que salir huyendo del país, se iba a Estados Unidos y entonces volvía él a estar en contacto con las bibliotecas públicas de ese país, que es una de las cosas muy buenas que tiene, o una de las pocas cosas buenas que tiene este país. Vasconcelos fue rector de la universidad, etcétera. No voy a hacer su biografía, pero sí, bueno, ¿por qué él se preocupa? Bueno, ya se ha mencionado mucho que se preocupa por la educación del pueblo mexicano, de los niños, etcétera, que había gran analfabetismo. Déjenme contarles algo muy personal. Cuando se dice que el 80% de la población en los años 20 era analfabeta, yo soy de un pueblo que en mis tiempos era muy bonito. Ahora, bueno, como todos los pueblos que nacen sin planeación, acaban con lo que tienen tradicionalmente bello y lo echan a perder. Zitácuaro, Michoacán. Yo sé por la historia de mi familia, y de esto les voy a hablar también un poquito después, que mi bisabuela sabía leer y escribir. Mi tatarabuela, o sea, la mamá de mi bisabuela, sabía leer y escribir. Y era, pues, fines del siglo XIX, ¿no? Y toda la familia de mi madre, porque la de mi padre era de otro lugar, sabían leer y escribir.
y era un pueblito pequeño de Michoacán. Entonces, creo que si repasamos la historia de nuestras familias, veamos realmente ese analfabetismo tan terrible existía. Bueno, hasta ahí era lo que yo les quería decir. Pienso yo que lo que falta son estudios más profundos, no había censos, no había estadísticas, etcétera, y entonces se dice, pues, el pueblo era muy analfabeto. Bueno, entonces Vasconcelos, con esta experiencia y conocimiento de las bibliotecas, del gran beneficio de las bibliotecas públicas hacia toda la población, cuando funda la Secretaría de Educación Pública en 1921, durante el gobierno de Álvaro Obregón, lo funda con 3 departamentos, como todo el mundo sabemos: el Departamento de Bellas Artes, el Departamento Escolar y el Departamento de Bibliotecas. Esto refleja la gran importancia que para él tenía que los niños que asistieran a la escuela tuvieran materiales para complementar su educación. Así dice, por ejemplo, y esto yo me baso en lo que hicieron Lupita, especialmente le tocó ese periodo de estudio, y decía que los niños eran muy importantes. Y Vasconcelos le concedía, como ya se ha dicho, mucha importancia a la lectura en el proceso formativo de la niñez, a una lectura en la que, más que los textos escolares, estuvieran comprendidas las mejores obras de literatura para niños. Pero por aquellos años eran poquísimos los lugares donde los pequeños podían encontrar literatura adecuada a las necesidades de su sensibilidad e imaginación. Y decía Vasconcelos, los niños que por su edad y porque tienen más tiempo libre que los mayores, son los que necesitan especialmente concurrir a las bibliotecas. Tenían que acudir a salones como los de la Biblioteca Nacional, que cuando estuvo en el centro fue una gran biblioteca pública, o el de la Biblioteca del Museo, que también estaba en el centro, en donde, como es natural, hallaban todo menos lo que deseaban, es decir, lecturas fáciles, instructivas, amenas, aptas para enriquecer la imaginación y dar un cauce al ensueño. Entonces, Vasconcelos, al crear el Departamento de Bibliotecas, nombra como primer jefe del departamento a Lombardo Toledano. ¿Cómo se llamaba? Sí, Vicente Lombardo. Perdón, se me fue el nombre. Vicente Lombardo Toledano, quien ya también era un joven que se había recibido de abogado, y él organiza el departamento en sus funciones de ver lo de bibliotecas, lo de publicaciones, porque pues no había muchas publicaciones para niños, y para la enseñanza, pues para complementar la enseñanza, y dura muy poco Lombardo Toledano, unos meses como jefe de departamento, y después ya entra en 1922 don Jaime Torres Bodet, hasta 1924, el 1 de marzo de 1922. Jaime Torres Bodet había nacido en 1902 y muere en 1974, o sea, tenía 20 años, como ya lo dijo Lupita, cuando es jefe del Departamento de Bibliotecas. Y durante estos 3 años hay un auge de bibliotecas, ya se ha mencionado también esto mucho, pero
En el artículo, en el capítulo que escribe Lupita Quintana, menciona algo muy interesante sobre el papel de las bibliotecas como públicas como lugares de apoyo para la instrucción básica. Se funda el Centro Educativo Benito Juárez, se funda la Biblioteca Modelo, que en lo que es ahora más o menos una esquina de la Secretaría de Educación Pública, y allí en esa biblioteca modelo se funda la primera biblioteca infantil del país, una biblioteca que tenía sus libreros, sus paredes pintadas con un mural sobre Caperucita Roja, pintado por Carlos Mérida, y el cuento de Caperucita Roja escrito por Gabriela Mistral, y de gran éxito. Es así que después, al seguir fundando las bibliotecas públicas, siempre se señaló que tenían que tener bibliotecas infantiles. En el Centro Educativo Benito Juárez también hay una cosa interesante. En esa biblioteca modelo, entonces había este mural. Acuérdense que Vasconcelos es el que presta los primeros muros para los pintores, y muchas bibliotecas van a ser lugar para que se hagan murales, como la Biblioteca Bocanegra de Pátzcuaro, se crean la biblioteca, bueno, ya les dije, la biblioteca modelo, la biblioteca, mi biblioteca consentida, la Biblioteca Cervantes, en 1923-24, que se abre y está junto a la Escuela Corregidora. Entonces, cuando se hace el estudio de la historia de la biblioteca Cervantes, se dice: a casi un año de la fundación de la Cervantes, a fines de 24, el Departamento de Bibliotecas informaba en los siguientes términos sobre el éxito que comenzaba a tener esta biblioteca. A la sección infantil concurren diariamente alrededor de 700 niños, y a la sección de adultos un promedio de 170 lectores. Y bueno, dice Lupita, página 211. Dice Lupita: aunque la cifra de 700 niños nos parece demasiado elevada y por lo mismo discutible, lo que sí es un hecho, sin embargo, es que la mayoría de los usuarios de la Biblioteca Cervantes eran niños, particularmente alumnos de la Escuela Belisario Domínguez. Tan significativa parece haber sido, de hecho, la concurrencia escolar a esta biblioteca, que en un documento de la Secretaría de Educación Pública fechado en 24, en lugar del promedio de lectores que tenía la Biblioteca Cervantes, se mencionaba el promedio de sus alumnos. O sea, los niños pasaban de la escuela a la biblioteca a hacer sus tareas. Allí había el gran apoyo a la instrucción básica. Bueno, como ya me pasaron un papelito, ya no puedo seguir hablando. Para esto, el jefe del departamento era don Jaime Torres Bodet, que según lo que he leído, yo estaría de acuerdo,
junto con Vasconcelos, han sido los más grandes secretarios de educación que ha tenido este país. Para terminar, quiero mencionar que cuando Torres Bodet, don Jaime Torres Bodet, que era hijo de un español y de francesa, era un hombre había estudiado también jurisprudencia, pero nunca se recibió. No necesitó el título para destacar en donde él trabajaba. Ya se mencionó también que de 1948 a 52 fue director general de la UNESCO. En 1949 se lanza el manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública. ¿Quién fue el autor de esto? Pues don Jaime Torres Bodet, con toda su experiencia que llevaba de trabajo en bibliotecas en este país. El manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública en 1949 decía: es la fuerza viva al servicio de la educación popular y debería ofrecerse indiscriminadamente, sin discriminar a nadie, a toda la población de todas las edades, y debería tener libros, folletos, revistas, diarios, mapas, películas, fotos, etcétera, etcétera, y ayudar a toda la población a cumplir con sus tareas cotidianas. Aquí, para terminar nada más, sí quería resaltar, don Jaime Torres Bodet es de quién surgió el hacer este manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública en 1949. Segundo, que bibliotecas públicas deben tener todo tipo de materiales, como se dice en el manifiesto, ahora los digitales, pero cuidado con lo digital, con todas esas fotos que toman ustedes o tomamos todos a cada momento. Las fotografías impresas que tenemos de nuestros padres, de cuando nosotros éramos niños, allí estarán y permanecerán por muchos años. Mis nietos ya me conocen cómo era yo de niña y de joven, pero si seguimos nada más con lo digital, las futuras generaciones no van a conocer cómo eran sus padres, cómo eran sus abuelos. Lo digital es efímero, mucho cuidado. Vamos a una sociedad sin memoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa María, por recordar y por también advertir. Rescato ese momento donde dices, los niños salían de las escuelas, ya había escuelas, e iban a las bibliotecas, y muchas veces muchos bibliotecarios piensan que eso no es el uso correcto de las bibliotecas. En lugar de pensar cómo pueden recibir a esos niños, dicen, es que vienen a hacer la tarea y no vienen a usar la biblioteca. Vamos a abordar, ya no en esta mesa, porque ya nos colgamos muchísimo, sino a lo largo de estas jornadas, esos problemas que han estado constantes. Ahora sí vamos a dar un salto muy grande, hasta el Programa Nacional de Lectura, que retoma muchas de las inquietudes, yo creo que las replantea, establece nuevas preguntas y establece nuevos mecanismos, sobre todo un mecanismo mucho más participativo. Ya no son unos cuantos los que están dirigiendo y pensando en el bien de todos, sino que ya hay una sociedad mucho más participativa que asume su responsabilidad y un sistema que
que pretende empoderar a la mayor parte de los actores o a todos los actores. María Elvira, tienes la palabra y tienen la gran responsabilidad de decir las cosas lo más concretas y perdón posible. Me va a odiar, pero bueno, yo la quiero mucho. Más no se puede. Más de lo que siempre me ha odiado, pero bueno. Bueno, muy buenos días a todos los que hoy nos acompañan en esta mañana y en este recorrido por la historia de las bibliotecas en el país. Voy a continuar esa historia. El salto es grande, pero no es tampoco tan grande como lo podríamos imaginar. Voy a hacer este recorrido de la mano de los libros del Rincón y su deseo por incorporarse a la vida de todos los chicos y chicas que están en las escuelas en nuestro país. Así me lo han solicitado. Voy a tratar de ser rápida, si me pasan la primera diapositiva, por favor. Y ahora la segunda. Y con esa segunda voy a decirles que creo que el trabajo del programa Rincones de Lectura, iniciado por la maestra Marta Acevedo desde la Unidad de Publicaciones Educativas perteneciente a la Secretaría de Educación Pública, continúa esta búsqueda del país por ofrecer disponibilidad de libros y otros materiales escritos y facilitar ahora con mucha más fuerza el acceso a ellos. Creo que también a su vez hay un trabajo de pensar a quién van dirigidas esas colecciones y privilegiar a los niños y a los jóvenes en edad escolar. Y quizás una diferencia importante, me parece, de los trabajos anteriores es que por esta época el tema no es visto como aprender a leer para después leer, de verdad, sino aprender a leer leyendo. Si quieren pueden pasar las siguientes cuestiones. En este trabajo del proyecto Rincones de Lectura, la maestra Acevedo busca desarrollar y logra desarrollar una colección que por muchos años yo he llamado una colección nido, que llegó con diversidad de autores, de formatos, de ilustraciones, de ilustradores, con diversas temáticas que conmovían a los adultos y a los niños y que por sobre todo ponían en diálogo el mundo de la oralidad con el mundo de la escritura. El proyecto dedicó a su vez una atención especial a preparar materiales dirigidos a maestros que les permitiera movilizar concepciones sobre la enseñanza de la lectura, la escritura y las matemáticas, concepciones que todos los que aquí estamos sabemos han sido muy difíciles de movilizar y que aún tenemos un trabajo muy grande, pero este proyecto inició con materiales muy importantes en esta misión. Bueno, estos libros que en los años 80 empiezan a prepararse, nos dicen, estamos ya en las manos de los chicos y en sus casas también. Y esto quiere decir que los libros llegaron, este nuevo objeto cultural empezó a abrirse camino en las escuelas paso a paso, básicamente de la mano de los niños. Cuando las cajas de libros se abrieron y se dejaron en manos de los niños, lo que dijo la investigación de campo en esta época es que los libros fueron leídos. Algunos maestros se animaron a hacer lo que sus niños hacían, lo que sus alumnos hacían, y así los libros llegaron a las casas de la mano de los niños
y se empezó a hacer préstamo domiciliar, cosa que ha durado mucho tiempo para instalarse como un servicio bibliotecario absolutamente natural. Bueno, este objeto cultural que señalamos, estos libros del Rincón, llegan a la escuela y en parte en esta búsqueda de que no haya solo disponibilidad sino acceso, podemos encontrar cómo los maestros que recibieron y los comités de lectura lograron hacer una primera tarea, y es no tenerlos guardados en estantes, sino buscar diversas formas de exhibirlos, y encontramos los famosos tendederos, los zapateros para ver sus tapas, y encontramos muchas formas en que los maestros que accedieron a los libros consideraron que podrían facilitar ese primer paso para empezar a trabajar el acceso. Yo creo que vamos como 50 diapositivas más adelante, pero bueno, no importa. Una cosa es que hubiéramos estado en las manos de los chicos porque nos dejaron acercarnos a ellos, dicen los libros del Rincón, pero ahora nos metimos en las aulas. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que nos metimos en las aulas? La unidad de publicaciones, la UPE, desarrolló en los años 90 proyectos de capacitación a grupos encargados del programa en los estados. De alguna manera aquí también vemos una diferencia con la historia que hemos oído narrar, en el sentido de que hay una vocación de descentralizar el trabajo, hay equipos estatales que trabajan con la unidad de publicaciones. Y para ello, el equipo federal de la UPE preparó unos materiales que son emblemáticos, que son el cuchillito de palo, por allá debe aparecer cuchillito de palo, y la serie de 3 actos seguidos, materiales que fueron muy trabajados con los maestros desde los equipos y con los maestros en todo el país, especialmente en una de las estrategias también más conocida que se llamó los 5 sábados, y que recuerdo que por lo menos en el estado de Morelos prácticamente se hizo en todas las poblaciones. En otros estados se hizo en muchas poblaciones, pero en este recuerdo que los integrantes de la UPE nos lo narraban con mucho gusto por la respuesta, la respuesta de las autoridades educativas para que ello fuera posible. De este modo, los libros del Rincón llegaron a más maestros, y todos aquellos que los iban conociendo los encontraron entrañables y de suma importancia en la tarea de fomentar la lectura en la escuela. Fueron años también de reforma curricular y de nuevas generaciones de libros de texto, son los años 90, y algunos maestros empezaron a trabajarlos vinculándolos, estos libros de texto, vinculándolos con los libros del Rincón. Señalo algunos, no quiero decir que sea la generalidad, pero recuerdo el caso del libro de 5º grado de español, trabajado y que fue muy explorado por la UPE en investigación, para ver de qué manera los maestros con este nuevo libro podían ver las relaciones entre esa presencia de libros en la escuela y los libros de texto. Sin embargo, es algo todavía muy incipiente en los años 90. Principios de este siglo, estos libros nos dicen: somos deseados por muchas más escuelas, y ahora llegamos a todas ellas de la mano de muchas personas en cada estado. El programa Rincones de Lectura se expandió, partió de las escuelas rurales, se expandió a las primarias con un cubrimiento casi total, pero no total. En el 2001, la Subsecretaría de Educación Básica, a través de la Dirección General de Materiales y Métodos, liderada por la maestra
Elisa Bonilla, buscó institucionalizar este proyecto, integrándolo a todo el trabajo de renovación curricular y lo extendió a todos los niveles y modalidades educativas en marcha en el país para la educación básica y normal. Nació así el Plan Nacional de Lectura de la Educación Básica y Normal en el 2002. El programa definió 4 líneas estratégicas de trabajo que desde este momento guiaron la elaboración de los propios programas estatales de lectura elaborados por los equipos estatales del programa. Quiero resaltar el hecho de que no fue un programa definido desde la federación, sino que tuvo solamente líneas estratégicas que guiaban a los equipos estatales para definir sus propios programas estatales de lectura, en este sentido también buscando que no todo quede en el Distrito Federal, sino no todo se diga desde el Distrito Federal. A fin de facilitar, bueno, otra cosa importantísima es que en este momento se renuevan los acuerdos con las autoridades estatales de educación, buscando que en cada entidad estatal se integraran los proyectos de lectura en marcha en ese momento y se definieran equipos responsables de coordinar el programa estatal de lectura. Estaban Pronales, todavía Piale, y bueno, el Programa Nacional de Lectura, y se buscaba un trabajo integral para no perder el esfuerzo y la meta hacia donde se iba. A fin de facilitar la circulación de los libros que llegaron a las escuelas, así como su seguimiento, se introdujeron para su organización los niveles lectores y las clasificaciones en grandes géneros y subgéneros que actualmente conocemos, cosa que no existió en la época del programa Rincones de Lectura, en tanto que fue una búsqueda de un contacto más abierto y poco dirigido con todos los lectores que se acercaban a la colección. En ese momento, y con lo que señaló Daniel, se empezó un proyecto que yo lo llamo de ingeniería social muy cuidadoso, que atendió a la democratización de las decisiones y ampliar las posibilidades de participación de la sociedad civil en el proyecto educativo, que año tras año fue enriqueciéndose con el fin de conformar las colecciones de las bibliotecas escolares y de aula. Este espacio, que fue un espacio formativo especial, fue concebido como un mecanismo tanto para, ya dije, para la selección, como para favorecer el mayor conocimiento de los libros infantiles y juveniles y sus posibilidades para la formación de los estudiantes. Cosa en la que el programa le apostó. Grupos de profesionales leyeron la oferta, la discutieron, seleccionaron los mejores libros para cada categoría, creando con ello el catálogo famoso de preselección. Cuando hablo de grupos de profesionales, digo, entre esos profesionales, por supuesto, estaban los maestros, los bibliotecarios y otros profesionales que trabajan en el ámbito de la educación y de la cultura. En cada estado, y también como cosa importante, se seleccionaron los libros no a partir de un catálogo, con un catálogo más, con la oferta viva, se reunieron para leer y analizar los libros por varias semanas, grupos de maestros que vinieron de distintos niveles y modalidades educativas para dar al comité de selección sus comentarios y recomendaciones para conformar la biblioteca escolar y de aula. Quiero señalar que también este trabajo que considero formativo
se fortalecía en una reunión nacional en que todos los equipos de selección se reunían para sustentar y reflexionar alrededor del proceso, alrededor de su selección, algunas veces modificando la selección que traían de su estado y otras veces afianzando sus argumentos para las decisiones que habían tomado. La primera selección de bibliotecas escolares y de aula llevada a cabo en el 2002, ya me están pasando los 5 minutos. Repercutió en llevado a cabo con la participación de especialistas, repercutió en la opinión pública, que se mostró muy preocupada por la ausencia de algunos autores, así como por la idoneidad, entre comillas, lectora de sus seleccionadores. Sin embargo, con el pasar de los años, los procesos de selección se hicieron casi inobjetables. Las colecciones y los procesos de selección fueron consideradas por muy diversos profesionales, tanto de la comunidad escolar como externos a ella, como de enorme valor para la formación integral, y sus opiniones se hicieron públicas, tanto en México como en muchos países del mundo. A partir de sus colecciones enviadas para estas consultas, algunos estados conformaron centros de documentación abiertos a la consulta y lectura durante todo el año. Son pocos los estados que han logrado eso, pero algunos lo tienen. Acabo de constatar eso en Oaxaca. A ver qué me puedo saltar, Daniel, pero no estoy muy segura. ¿Me salto todo? No te saltes todo. Resalta fundamentalmente los aportes. Solo traigo lo resaltado. Bueno. Y además vas a estar acá también después. Hay una cosa importante en esta etapa que inicia el Programa Nacional de Lectura, y para mí que es que se piensa formalmente ir más allá de dotar de colecciones a las escuelas, las mejores colecciones, como menciono, que fueron por parte del programa Rincones de Lectura, y se apuesta bautizando las colecciones como colecciones para biblioteca escolar y colecciones para biblioteca de aula. Se apuesta entonces a la instalación, desarrollo y o consolidación de las bibliotecas escolares existentes. ¿Cómo se apuesta? Aparte de esta dotación que se hizo cada año o que se viene haciendo cada año, y de estos procesos de selección rápidamente enunciados, se apuesta también con la posibilidad de entender que es necesario trabajar con la escuela, trabajar con los maestros y trabajar con los bibliotecarios responsables de estas escuelas. Así, desde el nivel federal se diseñó la llamada Estrategia de Acompañamiento a las Escuelas, de la cual se oye hablar bastante poco. Y los manuales, se elaboraron los manuales de acompañamiento y el manual para el maestro bibliotecario. La estrategia de acompañamiento a la escuela para la instalación y desarrollo de esta biblioteca escolar como motor de la construcción de la comunidad lectora escolar fue apoyada por asesores técnico-pedagógicos o maestros. Tenía por objeto asistir al director, al grupo de maestros y al responsable de la biblioteca en la definición, desarrollo y seguimiento del proyecto escolar en función de la lectura y la escritura. Los estados incorporaron un número variado de escuelas de acuerdo a las posibilidades de contar con asesores, también con dineros para el desplazamiento y con otros recursos, así como de estar convencidos de la importancia de acompañar a las escuelas para ir poco a poco instalando esta cultura de la biblioteca escolar, más allá de que ya los libros fueran amados por parte de muchos maestros. Se instituyó un encuentro nacional, también me parece importante, que se sigue haciendo
en todos los estados, similar al Encuentro Nacional, en donde asesores de acompañamiento y maestros bibliotecarios se reúnen año tras año. Es un encuentro que se sigue haciendo y que en el cual tienen la oportunidad de ir viendo las distintas experiencias y reflexionando sobre las posibilidades o no de seguir creciendo en esta gran tarea de instalar la biblioteca escolar en beneficio de construcción de una comunidad lectora. Hay un tema que es importante mencionar acá y ahora que estamos hablando también de la biblioteca escolar, y es que su espacio físico destinado para ello es un componente que ha sido atendido básicamente en preescolar y en primaria desde la propia comunidad escolar. No hay aún determinación de política federal ni estatal, no la hubo con el Programa Nacional de Lectura, ni la hay en este momento con las nuevas disposiciones, que trabaje para hacer posible que todas las escuelas existentes cuenten con un ámbito adecuado, aunque en el momento parece que se inicia en este sentido algo en el Distrito Federal, razón por la cual tenemos acá una cantidad de responsables de bibliotecas escolares como promotores de lectura. Sin embargo, en nivel secundario, una buena cantidad de establecimientos cuentan con un lugar específico para la biblioteca y han sido lugares importantes alimentados por el programa. Cada vez más hay adultos que se dedican a estudiar cómo hacer que todos los chicos y maestros nos quieran usar, dicen los libros. Me voy a saltar la mayoría y voy a decir que cuando empezó el programa en el 2002, había formalmente solo una asociación, la IBI, la seccional IBI de México, que estudiaba los libros y sacaba un catálogo y sigue sacando anual de libros recomendados. El tema del libro, y menos el libro en relación con los lectores, no estaba, el libro infantil y juvenil no era una preocupación en el país. Sin embargo, todo este movimiento del programa de lectura en los procesos de preselección y selección, tanto a nivel federal como a nivel estatal, y muchos otros esfuerzos que ha habido a lo largo de todo este siglo, en los que se incluye el seminario de la FILIC, el cual estamos inscritos, este seminario también está inscrito con ellos, nos permite ver que hay un gran movimiento hoy, una gran preocupación por estudiar a los libros infantiles, a los lectores. Hay congresos, seminarios, diplomados, no solo a nivel federal, sino en muchos estados, y conviven a lo largo del tiempo. No es un seminario en la FILIC y luego después otro al año siguiente, sino hay otros, y en Guadalajara, en fin. Creo que eso sigue siendo muy importante en este proceso de apropiación de una cultura de la lectura y la escritura en las escuelas. Cada vez hay más y más libros infantiles hechos en el país y son apreciados por muchos niños y familia. Recuerdo de manera especial, también me lo salto, no porque no sea importante, y quiero señalar que ha sido importante asistir a lo que ha sido la evolución de la producción del libro infantil y juvenil en este país. Hoy en día sus catálogos son reconocidos en el mundo, pero son reconocidos muy especialmente en México. Las familias acuden a las librerías, las familias acuden a las pocas librerías, pero acuden a las que hay. Las familias acuden a las ferias del libro, no solo las
digamos, en las grandes ciudades, Distrito, Guadalajara. A ver, compañero, estamos acá. Bueno. Perdón. Compañero, acá hay una mesa, estamos invitándolos, cualquier persona puede participar y si no se siente representado puede también salirse como de cualquier fiesta, pero lo que no puede es sabotear la fiesta, por favor. María Elvira, ya vamos a... Falta solo un poquito. Bueno, en el 2008 se hizo un estudio por parte de la OEI, la Secretaría de Educación Pública y la Fundación SM con una muestra de 2.500 escuelas con representación nacional que arrojó información importante para entender lo que se había sido hasta ese momento la instalación y desarrollo de bibliotecas escolares en los 3 niveles de educación básica. No repetiré acá los resultados del mismo, pues de alguna manera han sido retomados en mi relato, pero los invito a leer este informe que ha sido publicado por la Fundación SM y la Secretaría de Educación Pública. Y aquí, básicamente, y para terminar, quiero señalar algunas cuestiones que me parecen todavía grandes pendientes en el proyecto nacional de acercamiento al libro y a la lectura desde la escuela. Los he clasificado en 3 aspectos. Uno es desde la gestión educativa, y desde la gestión educativa digo que se requiere un trabajo de autoridades educativas, directores y supervisores para designar un responsable, al menos maestro bibliotecario, para adelantar la coordinación del proyecto de biblioteca escolar y su participación conjunta con todos los demás maestros. Se requiere la adecuación y o construcción de un espacio de acuerdo a las características de cada una de las escuelas del país. Hay países que ya tienen esto legislado. Se requiere acompañar a cada escuela para hacer su diagnóstico sobre la situación de lectura y escritura en los distintos niveles, y este papel creo que lo pueden jugar de manera muy importante los asesores técnico-pedagógicos para hacer un programa de lectura y escritura propio de cada escuela y poderlos acompañar en su desarrollo y seguimiento. Y de manera también importante y desde un trabajo de lo que es la gestión educativa, sostener espacios de lectura, escritura y diálogo sobre los libros infantiles y sus lectores entre maestros de las diversas escuelas con otros agentes culturales, bibliotecarios y profesionales. De hecho, la Biblioteca Vasconcelos tiene un espacio al que seguramente muchos de ustedes acuden, que es a leer libritos, y es uno de los espacios importantes que debemos multiplicar en todo el país. Desde los planes y programas de estudios y considerando que las nuevas miradas curriculares atenderán seguramente a la importancia de la lectura y la escritura a lo largo de todas las tareas cotidianas, escolares, en todas las asignaturas, considero que es importante pasar de la producción de documentos al trabajo de comunicación de ellos y el trabajo que se hace necesario. De otra manera, acervos y trabajo cotidiano en el aula se hace imposible. Hay un trabajo muy importante que el maestro Enrique Lepe viene haciendo en muchos lugares del país y que espero que también pueda extenderse con él y como no se puede clonar, como decía la maestra Alba, con muchos de ustedes hacia esto.
es comunicar realmente, porque las propuestas de currículum desde hace muchos años plantean esto en la escuela. Y frente al acceso a materiales, y rápidamente también, creo que es importante lograr la sistematización electrónica de los catálogos de los libros que se han enviado a las escuelas y que todas las escuelas tengan acceso a ellos para poder dar mayor seguimiento y control de sus colecciones, programar el desarrollo de ellas, y ahora que van a tener dineros para poder comprar sus propias colecciones, y apoyar y el acompañamiento a los recorridos lectores de su comunidad escolar. También constatar la presencia de los libros en lenguas indígenas, tanto en las escuelas indígenas como en todas, porque este es una deuda grandísima que se tiene en materia de educación, esperando que trabajemos en articulación con la Dirección General de Educación Indígena, con el CONAFE y con todas las demás instancias educativas y culturales del país que tienen a cargo esta responsabilidad. Para terminar, dejo lo último y ya. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes. Hemos hecho un repaso de una cosa que creo que nos concierne a todos, también a los que protestan. Es el intento de trabajar desde la educación en la consolidación de un Estado más justo, un Estado de derecho, un Estado que impone y obliga a las reglas y que pugna por el valor del intercambio de las ideas y de las palabras. Me da mucho gusto las fotos que mostró María Elvira, mostrar cómo esas fotos son de niños que tienen muchos libros, no solo hablan de un proceso de diversificación y ampliación del público lector, sino también hablan del empoderamiento de los niños. Me da mucho gusto que también se haya recordado acá el papel de las lenguas indígenas, el papel que en inicios de siglo pues se les consideraba a las lenguas indígenas como todavía los resabios de la ignorancia, y hoy en día se publican dentro y fuera del Estado, y eso es importante reconocer, libros en lenguas indígenas, y también ha habido una evolución del concepto de cultura escrita, y también ahora estamos en la posibilidad de grabar, de usar otros recursos y de seguir en esa infatigable tarea de intentar construir un país en donde todos puedan vivir o podamos vivir mucho más plenos, libres de la violencia y respetando las reglas.